40 grados bajo cero no lograban helar el alma de Silas Cole como lo hacía el silencio asfixiante dentro del saloon de McCoy. Encogido sobre un plato de carne de res a medio comer, el endurecido hombre de las montañas oyó un frágil y tembloroso susurro que rompió su exilio solitario. Giró lentamente la cabeza y los ojos, inquietantemente familiares, que lo miraban de frente hicieron añicos su alma marcada por las cicatrices. El viento aullando entre las afiladas cumbres de la cordillera Wind River sonaba como el lamento de almas condenadas, un sonido con el que Avery Cole se había familiarizado íntimamente durante los últimos 8 meses. Avery era un hombre de las montañas en el sentido más verdadero y brutal del término. A sus 42 años, su rostro era un mapa de cicatrices, cuero curtido por el sol y una barba espesa y rebelde entretejida con hielo. Vestía las pieles de los animales que atrapaba y olía a humo de leña, lana húmeda y el hierro crudo de la supervivencia. No había escuchado la voz de otro ser humano desde el deshielo de primavera. Cuando la nieve alcanzó el vientre de sus mulas de carga, Avery decidió finalmente que era hora de descender. Llevaba 40 pieles de castor de primera calidad, una docena de gruesas pieles de lobo y un cuero de grizzly que casi le había costado el brazo derecho. Condujo a sus exhaustas mulas por los traicioneros senderos helados hacia la frontera de Wyoming, con la mirada fija en las ventanas ahogadas de humo de South Pass City. El pueblo era menos una ciudad y más una herida supurante en la ladera de la montaña, un caótico amasijo de tiendas de lona, saloons de madera tosca y barro que se congelaba al caer la noche. Avery ató sus mulas fuera del puesto comercial y saloon de Jab McCoy. McCoy era un hombre despiadado, grueso de cintura, con bigote grasiento y un ojo entrenado para detectar la desesperación. Pero tenía las águilas de oro más puras del territorio y no hacía preguntas. Después de una hora de tenso regateo sobre un maltrecho mostrador de madera, Avery cambió la sangre y el sudor de todo un invierno por una pesada bolsa de cuero llena de monedas. El peso de esta en su palma hizo poco por descongelar el frío perpetuo que llevaba en el pecho. Avery era un hombre que huía de fantasmas, y las altas montañas eran el único lugar donde estos no podían seguirle el paso. Allí abajo, entre la aplastante multitud humana, los recuerdos siempre comenzaban a cerrarse sobre él. Pasó del puesto comercial al saloon contiguo. La sala era una caverna asfixiante de humo azul de tabaco, hedor a cuerpo sin lavar y el olor químico y punzante del whisky barato de comercio. Prospectores, vagabundos y forajidos se apiñaban alrededor de mesas marcadas, riendo demasiado fuerte y bebiendo demasiado rápido. Avery los ignoró a todos. Poseía el aura de un hombre que había matado para sobrevivir y que volvería a hacerlo sin pensarlo 2 veces. Los clientes, instintivamente, le dejaron amplio espacio. Tomó una pequeña mesa oscura en la esquina, con la espalda contra la pared de pino áspero desde donde podía vigilar la puerta. Llamó la atención de la camarera, una mujer de aspecto cansado con mejillas hundidas, y golpeó $1 de plata contra la madera. «Carne», gruñó Avery. Su voz sonaba como 2 piedras frotándose después de meses sin uso. «El corte más grueso que tengas. Patatas asadas nadando en cebo, medio pan de masa fermentada y una cafetera de café negro. Nada de whisky». La mujer asintió y tomó la moneda. Durante meses, Avery había sobrevivido solo con pemmican, cecina de alce seca y algún que otro conejo de nieve asado sobre un fuego sin humo. Su estómago era un nudo encogido y doloroso. Se recostó contra la pared, cerró los ojos y dejó que el calor radiante de la enorme estufa de hierro en el centro de la sala penetrara en sus articulaciones doloridas. Cuando llegó la comida, era un festín fronterizo. Gruesos cortes de carne de res chamuscados por fuera y sangrantes en el centro, un montón de patatas grasientas y pan de masa fermentada aún humeante. Avery comió despacio, deliberadamente, como un hombre que conocía demasiado bien el hambre como para apresurarse. Cada bocado estaba cargado de sal y hierro, anclándolo al presente. Pero su mente no se quedó allí. Volvió a la cordillera Absaroka, a una tormenta que había engullido el mundo en blanco, al sonido de un hombre luchando por respirar dentro de una cueva de nieve que se derrumbaba. Caleb Valles había sido más que un compañero. Había sido familia. Después de la avalancha, Avery se quedó con él todo el tiempo que pudo.
4 días. 4 días de frío, dolor y esperanza menguante. Cuando llegó el final, Caleb le había puesto una pequeña bolsa de cuero en las manos. «Llévaselo a mi familia», le dijo. «Prométemelo». Avery lo había prometido. Pero había fallado. En algún punto entre el duelo y el whisky, el dinero desapareció, robado o malgastado. Ni siquiera lo recordaba. La vergüenza lo había empujado de vuelta a las montañas, lejos de los rostros que no podía soportar mirar. Masticó con más fuerza, obligando al recuerdo a hundirse. A mitad de la comida, una sombra cayó sobre la mesa. Avery no levantó la vista al principio, pensando que era solo otro borracho que pasaba. Siguió cortando la carne con movimientos firmes y controlados. Pero algo en aquella sombra se demoró, y por primera vez en años, el pasado no se quedó enterrado. Entonces llegó la voz. Apenas era un sonido. Era el susurro seco de hojas de otoño sobre una tumba, una vibración frágil y temblorosa que de alguna manera atravesó el bullicio ruidoso del selún. ¿Podemos quedarnos con sus obras, señor? Avery se detuvo. Su mano descansó instintivamente sobre el pesado mango de hueso de su cuchillo de caza. En los pueblos fronterizos, los mendigos eran comunes, pero solían ser hombres arruinados buscando un trozo de comida o una moneda para beber. No se les alentaba, o de repente tendrías a 10 tirando de tu abrigo. Avery estaba a punto de soltar un gruñido áspero, una orden para que se largaran antes de que perdiera los estribos. Levantó lentamente la cabeza, con el rostro convertido en un terrible ceño fruncido. No tengo nada para. Las palabras murieron en su garganta, ahogadas por lo que tenía delante. De pie junto a su mesa había 2 figuras que parecían más cadáveres andantes que niños, envueltos en harapos. La que hablaba era una muchacha de unos 14 o 15 años, aunque el hambre había detenido su crecimiento y le había arrebatado cualquier rastro de juventud del rostro. Llevaba un saco de arpillera convertido en abrigo, atado a la cintura con un trozo de cuerda de cáñamo deshilachada. Sus manos, aferradas al borde de la mesa, estaban azules por el frío, con la piel agrietada y sangrando en los nudillos. Escondido ligeramente detrás de ella, aferrado con fuerza desesperada a la tela de su falda, había un niño pequeño. No podía tener más de 7 u 8 años. Llevaba un sombrero hongo de hombre, demasiado grande, que amenazaba con tragarse su cabeza, y sus pies estaban envueltos en capas de trapos sucios en lugar de botas. El niño miraba el bistec a medio comer en el plato de Avery con un hambre tan salvaje y desesperada que hizo que el estómago del montañés se revolviera. Pero fue la muchacha quien dejó paralizado a Avery. Su rostro estaba manchado de hollín y suciedad. Sus pómulos eran tan afilados que parecían capaces de cortar cristal. Pero sus ojos. Dios del cielo. Sus ojos eran de un azul hielo impactante y penetrante. Sin embargo, no fue eso lo que detuvo el corazón de Avery. En el iris izquierdo, cerca de la pupila, había una distintiva mota afilada de color ámbar, un pequeño destello cobrizo en un mar de hielo. Avery dejó caer el cuchillo. El pesado acero resonó contra el plato de madera como un disparo en sus oídos. Todo el aire abandonó sus pulmones. El selún a su alrededor. Los hombres gritando, los vasos tintineando, el fuego rugiente, se desvaneció en un zumbido sordo. Tengo el cobre del diablo en el ojo, solía bromear Caleb Avery junto a la fogata, señalando esa misma anomalía imposible en su propio ojo izquierdo. Significa que puedo ver las malas manos en el póker antes de que siquiera las repartan. Se lo pasé a mi hija Sarah también. Pobrecita. Cara de ángel, pero con el cobre del diablo en el ojo. Las manos de Avery comenzaron a temblar. Era un temblor violento e incontrolable. Él, un hombre que había enfrentado osos grizzly cargando sin pestañear, temblaba como un niño aterrado. Sarah, susurró, y el nombre salió de su garganta como alambre de púas. La muchacha se estremeció violentamente, dio un paso atrás y empujó al niño pequeño detrás de ella de forma protectora. El pánico brilló en sus ojos terriblemente familiares. No lo reconoció. ¿Cómo podría hacerlo?
Avery estaba 20 libras más delgado, su rostro oculto tras una barba enorme y desgreñada, la piel marcada por congelaciones y zarpazos. Ahora era un monstruo de las montañas, no el alegre tío Avery que solía sentarla en sus rodillas en Missouri antes de la guerra. ¿Cómo sabe mi nombre?, susurró ella, con la voz temblorosa, mirando hacia las puertas del salón como si se preparara para huir hacia la noche helada. Antes de que Avery pudiera obligar a su lengua paralizada a responder, una mano pesada cayó sobre el delgado hombro de la muchacha. Les dije que se quedaran junto a la pila de leña. Bramó la voz empapada en whisky de Jab McCaw. El dueño del salón había salido de detrás de la barra. Su rostro estaba rojo de ira. Agarró el hombro de Sarah con rudeza y la sacudió. No dirijo una casa de caridad para huérfanos. Si quieren mendigar, háganlo en la calle. Lárguense antes de que les dé con el látigo a los dos. El niño pequeño soltó un gemido aterrado. Sarah intentó apartarse, pero la enorme mano de McCoy la sujetaba con fuerza. Algo profundo dentro de Avery Cole, una presa que había estado conteniendo 3 años de culpa asfixiante, odio hacia sí mismo y violencia reprimida, se rompió de forma catastrófica. Avery no se levantó. Se desenrolló. La pesada silla de roble en la que estaba sentado se estrelló contra la pared. En una fracción de segundo, Avery cruzó la distancia y su enorme mano callosa salió disparada. No agarró el brazo de McCoy. Lo agarró por la garganta. Con un rugido aterrador, levantó del suelo al dueño del salón, que pesaba más de 110 kilos. Los ojos de McCoy se desorbitaron y sus manos arañaron frenéticamente el agarre de hierro de Avery. Avery lo estrelló de espaldas contra una mesa cercana, haciendo que vasos vacíos y botellas de whisky se estrellaran contra el suelo en una lluvia de cristales. Todo el salón quedó en silencio mortal. El pianista se detuvo a mitad de acorde. Una docena de manos bajaron hacia las culatas de sus revólveres, pero nadie desenfundó. La furia homicida que irradiaba el hombre de las montañas los dejó congelados en su sitio. «Quítale la mano de encima», gruñó Avery, con el rostro a centímetros del de McCoy, su aliento caliente oliendo a carne y café negro. «Quítasela o te arrancaré el brazo del hombro y te golpearé hasta la muerte con el extremo ensangrentado». McCoy, ahogándose, soltó inmediatamente el hombro de Sarah y levantó ambas manos en señal de rendición. Avery lo mantuvo allí durante 3 segundos agonizantes, asegurándose de que el hombre viera la promesa absoluta de muerte en sus ojos, antes de arrojarlo al suelo con asco. Avery se volvió hacia los niños. Estaban pegados contra la pared, aterrorizados. El niño pequeño lloraba abiertamente, aferrado a su hermana. Avery cayó de rodillas. El suelo estaba sucio, cubierto de serrín, escupitajos y cerveza derramada, pero no le importó. Se arrodilló ante ellos, bajando hasta su altura para parecer lo más pequeño e inofensivo que un gigante envuelto en pieles de animales muertos pudiera parecer. Con manos temblorosas, se bajó lentamente la capucha de piel gruesa de la cabeza. Ignoró las lágrimas que ahora trazaban surcos limpios a través de la mugre de sus mejillas curtidas. «Sarah», logró decir Avery, con la voz quebrada. La fachada de duro hombre de las montañas se había desvanecido por completo, dejando solo a un pecador roto y lloroso. «Sarah, soy yo. Soy Avery. Yo, era amigo de tu padre». Sarah lo miró fijamente. El terror se transformó lentamente en una profunda y confusa conmoción. Observó sus ojos, buscando más allá de las cicatrices y la vida salvaje, intentando encontrar al hombre de sus recuerdos infantiles. «Tío Avery», susurró, con incredulidad tiñendo su voz frágil. «Pero mamá nos dijo que estabas muerto. Dijo que tú y papá murieron en las montañas». Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Mary creía que estaba muerto. Por supuesto que sí. Era la única explicación que podía haber imaginado para explicar por qué nunca regresó, por qué el dinero nunca llegó. Era más fácil para ella creer que había muerto junto a su mejor amigo que aceptar que había sobrevivido, les había fallado y los había abandonado a la pobreza por su propia cobardía. Avery miró de Sarah al niño pequeño, Ben, que lo observaba con ojos muy abiertos llenos de lágrimas.
Miró sus harapos, sus cuerpos demacrados, la forma en que temblaban incontrolablemente incluso en el calor sofocante del selún. Luego miró su mesa, donde quedaba una enorme porción de carne de res sin terminar, las patatas, el pan, un festín comprado con el oro que había ganado mientras los hijos de su hermano mendigaban sobras. ¿Dónde está tu mamá, Sarah?, preguntó a Betty, con el miedo acumulándose en su estómago como plomo. ¿Dónde está Mary? ¿Qué hacen ustedes aquí en el territorio de Wyoming? El labio inferior de Sarah tembló. La dura coraza protectora que había usado para sobrevivir en las calles finalmente se resquebrajó. Soltó un sollozo entrecortado y sus hombros se sacudieron. Está muerta, tío Avery, lloró Sarah. Las lágrimas finalmente corrían libres por sus mejillas manchadas de hollín. Mamá murió de fiebre en St. Joseph hace un año. El banco se quedó con la casa. Se lo llevó todo. No tenemos a nadie. Oímos que había trabajo en el oeste. Caminamos casi todo el camino, pero Ben está muy enfermo y yo, no pude encontrar trabajo. No hemos comido en 4 días. Edward Cole cerró los ojos y bajó la cabeza mientras un sollozo le desgarraba el pecho. Los fantasmas no solo lo habían alcanzado. Se habían materializado frente a él, hambrientos y temblando. Había huido de su fracaso durante 3 años y ahora el universo, con su justicia cruel y poética, había colocado las consecuencias de sus pecados directamente a sus pies. La pesada mesa de roble en la esquina del selún de McCoy se transformó de refugio solitario de trampero en santuario. Avery empujó su plato hacia el centro. Pero no dejó que los niños se lanzaran sobre la comida. Sabía lo que una comida demasiado rica podía hacerle a un estómago hambriento. Despacio, Sarah. Instruyó con suavidad, con la voz aún espesa por la emoción contenida. Usó su cuchillo de caza para cortar la carne en pequeños cuadrados manejables. Come primero el pan. Deja que absorba la grasa. Luego mastícalo hasta que se convierta en agua antes de tragarlo. Los niños obedecieron, sin apartar nunca los ojos de su rostro marcado. Entre bocados voraces, la historia salió de Sarah en fragmentos dolorosos. Después de que llegara la noticia de la avalancha a St. Joseph, el banco había ejecutado la pequeña granja de Caleb. Mary había lavado ropa ajena hasta destrozarse las manos, pero los inviernos de la pradera eran implacables. Cuando el cólera barrió los barrios pobres junto al río, se llevó a Mary en 3 días brutales. Huérfanos y enfrentados al prospecto del asilo del condado, Sarah había empacado lo poco que tenían y arrastrado a su hermano a un tren de carretas hacia el oeste, prometiéndole al capataz que cocinaría y remendaría ropa a cambio del pasaje. Se suponía que iríamos a Oregón, susurró Sarah, limpiándose una mancha de grasa de la barbilla. Pero el capataz, un hombre llamado Mellor, nos echó en la ramie cuando Ben se enfermó del pecho. Dijo que éramos peso muerto. Desde entonces hemos estado caminando y mendigando de campamento en campamento. Avery escuchó, con sus enormes manos apoyadas planas sobre la mesa, recibiendo cada palabra como un latigazo en la espalda. Esta era la cosecha de su fracaso. Porque él había buscado el fondo de una botella de whisky en lugar de cumplir su juramento a un hombre moribundo, estos niños habían sido condenados al infierno. Ya no caminarán más, dijo Avery. Su voz bajó a un registro grave que no admitía discusión. Ahora están conmigo. Pagó a McCoy por una habitación en el piso de arriba y lanzó una águila de oro extra sobre la barra para asegurarse de que el dueño del selún, magullado y malhumorado, mantuviera la boca cerrada y mandara llamar al único médico del pueblo. El doctor Arreston era un cirujano del ejército venido a menos que olía fuertemente a ginebra, pero sus manos eran lo suficientemente firmes cuando examinó al pequeño Ben. Neumonía, declaró el doctor, guardando su estetoscopio en un maletín maltrecho. Se ha asentado profundo en el pulmón derecho. El niño necesita calor, caldo y cataplasmas de mostaza y alcanfor en el pecho cada 4 horas. Manténganlo lejos del viento o no verá el deshielo de primavera. Avery pagó al doctor y pasó los siguientes 2 días velando. Compró para los niños ropa de lana gruesa, botas de cuero resistentes y abrigos pesados forrados de piel de oveja en la tienda.
Los bañó en una tina de zinc junto a la estufa de hierro, frotando la mugre del camino de sus cuerpos demacrados. Durante todo ese tiempo apenas durmió, atormentado por el silbido en el pecho de Ben y las miradas aterrorizadas y vigilantes que Sarah lanzaba hacia la puerta cada vez que crujía una tabla del suelo. En la tarde del tercer día, la fiebre de Ben finalmente cedió. El niño cayó en un sueño profundo y natural, con la respiración ya sin el terrible silbido. Sarah, exhausta por su propio trauma, se acurrucó a los pies de la cama y se unió a él. Avery se quedó junto a la ventana escarchada, observando cómo caía la nieve sobre las calles embarradas y iluminadas por faroles de South Pass City. Necesitaba más dinero. El oro de sus pieles se estaba agotando rápidamente con los honorarios del médico y los suministros. Necesitaría una carreta, un buen equipo de caballos y provisiones para sacar a los niños de ese campamento minero sin ley y llevarlos a algún lugar seguro, quizá a los valles verdes de Colorado. Dejando a los niños bien cerrados en la habitación, Avery bajó las estrechas escaleras de madera de nuevo al salón para comprar una botella de aceite de alcanfor a McCoy. La multitud el viernes por la noche era densa, una mezcla bulliciosa de vaqueros y mineros de plata desesperados por gastar el salario de la semana. Avery estaba de pie al borde de la barra esperando a McCoy cuando una carcajada cruel y estridente cortó el bullicio. Avery giró la cabeza, sus ojos afilados recorriendo la sala. En una mesa de póker lejana, un hombre estaba recogiendo un montón de monedas de plata. Vestía un poco mejor que los mineros, traje de lana gris oscuro y un sombrero hongo echado hacia atrás. Tenía un bigote fino como un lápiz y un diente de plata que capturaba la luz de las lámparas. El aliento de Avery se atascó en su garganta. La temperatura de su sangre cayó a cero absoluto. Era Ame Pack. Los recuerdos, antes borrosos por el paso del tiempo y la neblina del trauma, se volvieron dolorosamente nítidos. 3 años atrás, en un callejón embarrado de Cheyenne. Avery, cegadoramente borracho, llorando la muerte de Caleb, aferrado a una bolsa de cuero llena de oro y un reloj de bolsillo de plata grabado con las iniciales CHP, que había sido el hombre que le ofreció un oído comprensivo y una botella fresca de raí. Pike había sido el hombre que esperó a que Avery se desmayara en el barro, solo para patearlo en las costillas, romperle la mandíbula con la culata de un revólver y despojarlo de todo lo que llevaba. El oro destinado a Mary, el reloj destinado a Ben. Avery observó como una estatua como Pike, celebrando su mano de póker, sacaba un reloj de bolsillo de su chaleco para mirar la hora. Incluso desde 30 pies de distancia, Avery reconoció la pesada carcasa de plata y la abolladura en el cierre donde Caleb lo había dejado caer una vez sobre una roca del río. Una calma helada y aterradora invadió a Avery Cole. La culpa aplastante que lo había asfixiado durante 3 años se transformó de pronto en un propósito blanco y ardiente. No solo había fallado a Caleb. Le habían robado su redención. Y el hombre que había apretado el gatillo de la muerte de Mary estaba sentado justo frente a él, riendo. Avery no se apresuró. Avanzó entre la multitud del salón con la gracia silenciosa y depredadora de un lobo de los bosques. Los mineros y vaqueros, percibiendo el repentino cambio letal en el ambiente, se apartaron instintivamente, dejando amplio espacio al enorme hombre de las montañas. Se detuvo frente a la mesa de póker. Pike estaba contando sus ganancias con una sonrisa arrogante en el rostro. «Bonito reloj», dijo Avery. Su voz no fue un grito, pero resonó con un timbre metálico pesado que cortó limpiamente el ruido de fondo. Pike levantó la vista, entrecerrando los ojos. No reconoció a Avery. 3 años en las altas montañas, con una barba tan espesa como el pelaje de un oso y vestido con pieles de animales, habían borrado al borracho afeitado y destrozado que había asaltado en Cheyenne. «Cumple su función, hombre de las montañas», se burló Pike con desdén, guardando el reloj en el bolsillo de su chaleco. «Ahora apártate. Estás tapando mi luz». Pertenecía a un hombre llamado Caleb Hayes, continuó Avery, con las manos descansando casualmente a sus costados, a centímetros del pesado Colt Walker enfundado en su muslo y el cuchillo de mango de hueso en su cinturón. Un buen hombre. Un hombre que murió bajo 10 toneladas de hielo para que su familia tuviera una oportunidad.
Una oportunidad que tú robaste en un callejón de Cheyenne hace 3 inviernos. El color abandonó el rostro de Pique. El diente de plata desapareció cuando su boca se cerró de golpe. Los otros 3 hombres de la mesa de póker, percibiendo la violencia inminente, empujaron lentamente sus sillas hacia atrás y levantaron las manos, apartándose de la ecuación. El salón quedó mortalmente silencioso. Incluso McCoy se agachó detrás de la pesada barra de caoba. No sé de qué estás hablando, amigo. Mintió Pique, aunque su mano derecha comenzó a deslizarse lenta y deliberadamente hacia el borde de la mesa, donde sin duda escondía una deringue de cañón corto en su regazo. Estás equivocado de hombre. Has bebido demasiado del veneno de McCoy. Estoy completamente sobrio, Emmett, dijo Avery en voz baja. El uso del nombre de pila golpeó a Pique como un puñetazo físico. Y he venido a cobrar el reloj de Caleb y el oro que te llevaste con él, con intereses. ¿Estás loco? Escupió Pique, mientras el pánico finalmente agrietaba su fachada. Pique se movió rápido. Era un tramposo profesional y un asesino experimentado que había sobrevivido en la frontera disparando siempre primero. Su mano derecha salió disparada de debajo de la mesa. La pequeña y mortal deringue apuntó directamente al pecho de Avery. Pero Avery había pasado los últimos 3 años anticipando el ataque repentino de serpientes de cascabel y las cargas cegadoras de osos grizzly. Antes de que el dedo de Pique pudiera siquiera tensarse sobre el gatillo, la mano izquierda de Avery salió disparada, agarró el borde de la pesada mesa de póker y la volcó hacia arriba con una fuerza explosiva aterradora. La pesada madera golpeó a Pique directamente bajo la barbilla, rompiéndole la mandíbula y haciendo que la deringue disparara inofensivamente hacia el techo. Una nube de polvo de yeso cayó sobre los clientes. Pique cayó hacia atrás, estrellándose contra su silla en un enredo de extremidades y monedas de plata derramadas. Avery pasó por encima de la mesa volcada. Pique se retorcía en el suelo, escupiendo sangre y dientes, mientras su mano buscaba desesperadamente una segunda funda en su cinturón. Avery no desenfundó su arma. Simplemente bajó el talón de su pesada bota de invierno sobre la muñeca de Pique. El crujido enfermizo del hueso roto resonó en la sala silenciosa. Pique soltó un grito ahogado y agonizante. Avery se arrodilló junto al hombre que se retorcía. Metió la mano en el chaleco de lana de Pique y recuperó el reloj de bolsillo de plata. Pasó su pulgar calloso sobre las iniciales CH. Un peso pesado se levantó de su pecho. Luego, Avery metió la mano en el bolsillo interior del abrigo de Pique y sacó una gruesa cartera de cuero. La abrió y reveló un grueso fajo de billetes verdes y varias pesadas águilas dobles de oro. Era mucho más de lo que Pique le había robado 3 años atrás, pero Avery lo consideró un cargo por demora por el sufrimiento que el hombre había causado. Esto cubre el principal, susurró Avery, con el rostro a centímetros del de Pique, aterrorizado y cubierto de sangre. Lo demás es por el cólera. Si vuelvo a ver tu cara en este territorio, no solo te romperé la muñeca. Te quitaré las manos enteras. Asiente si lo entiendes. Pique, llorando y sujetando su brazo destrozado contra el pecho, asintió frenéticamente. Avery se levantó. Guardó el reloj y la cartera en su pesado abrigo. Le dio la espalda al jugador derrotado y caminó lentamente hacia las escaleras. Nadie se movió para detenerlo. Nadie pronunció una palabra. El hombre de las montañas había traído la justicia brutal e implacable de las altas montañas al valle, y el pueblo estaba dispuesto a dejarlo pasar. Cuando Avery abrió la puerta de la habitación, la linterna aún ardía baja. Sarah estaba sentada en la cama, aferrando las mantas hasta la barbilla, con sus ojos azul hielo muy abiertos por el terror al oír el disparo de abajo. «Tío Avery», susurró temblando. «¿Qué fue eso? ¿Estamos en peligro?» Avery cerró la pesada puerta de madera tras de sí y echó el cerrojo de hierro. Se acercó a la cama y se sentó pesadamente en la silla junto a ella. Metió la mano en el bolsillo y sacó el reloj de plata. La luz de la linterna capturó el metal pulido, reflejando un brillo cálido y estable. Con suavidad, extendió la mano y colocó el reloj en las pequeñas manos marcadas de Sarah. «No, Sarah», dijo Avery.
Su voz era más suave de lo que había sido en años. El áspero gruñido de la vida salvaje había desaparecido, reemplazado por el ritmo firme y reconfortante de un guardián. Ya no hay más peligro. No esta noche. Nunca más. Miró a Ben, que dormía profundamente, con la respiración ya libre del terrible silbido. Miró a Sarah, que sostenía el reloj de su padre contra el pecho. Lágrimas de reconocimiento y alivio se acumulaban en sus ojos. Los fantasmas que habían perseguido a Edward Cole a través de las cumbres heladas de la cordillera Wind River finalmente dejaron de aullar. Se disolvieron en el cálido silencio de la habitación. Mañana vamos a comprar una carreta. Le dijo con una pequeña sonrisa genuina que rompió el hielo de su barba. Nos vamos a Colorado. Nos vamos a casa. La primavera finalmente rompió el amargo abrazo del invierno, descongelando los altos pasos de la cordillera Wind River. Avery Cole nunca regresó a la vida solitaria del hombre de las montañas. En cambio, compró una pequeña parcela de tierra fértil en el Valle de Colorado y construyó una cabaña lo suficientemente sólida como para mantener a los fantasmas fuera. Finalmente encontró su paz, no en la soledad del desierto, sino en la familia que había salvado.